Bueno, gloria a Dios. Saludos a los que están en línea. Dios les bendiga. Ya un momentico y se cierra la plataforma. ¿Listo? ¿Alguien más falta? Aquí ya están terminando. Los de línea ya acabaron. Les quedan 3 minutos los de en línea. Listo, 2 minuticos para que los que están en línea alcancen a terminar. O si ya terminaron, yo veo a Elena y a Luz Dari. Bueno, Luzda, por favor cierra la plataforma. Bueno, los que están en línea, si no alcanzaron a hacer el examen, entonces cuando el domingo que vengan, lo hacen en 5 minuticos. ¿Cuánto se demoraron? 5 minutos, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, si por alguna razón no lo veo en registrado, entonces ¿cómo se dice? Lo hacen el domingo. ¿Listo? Esa es la última opción. ¿Listo? O les abro la plataforma. ¿Listo? No, todos están inscritos. ¿Listo? Respuestas. Son muy fáciles. De ahorita, por ser la primera, de pronto, ¿cómo les digo? Les voy a pasar algunas cositas. ¿Listo? Pero es muy fácil, porque veo X y X y X y X. Parece tricky.
¿sí? Algo que en estos exámenes tiene es que es una respuesta de 4. ¿Listo? O 5. Hay unas que son hasta la A y hasta la E, I. ¿Cómo es? Sí, A, B, C, D, E. Y otros son hasta la D. O sea, hay entre 4 y 5 opciones de respuesta. ¿Cierto? Bueno. Solamente es una respuesta. Escoger una letra de todos. ¿Listo? Pero de acuerdo a la manera en que lo hagan, ahí ya veo si sí o si no. ¿Listo? Tranquilos. Es la primera vez, tranquilos. A la próxima. ¿Listo? Entonces, en cuanto al nuevo nacimiento, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Reconocer que soy pecador, arrepentirme, pedir perdón e invitar a Cristo. 4 pasos. O sea, todas las anteriores. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Una obra sobrenatural. ¿Listo? ¿Cuáles son los 2 nacimientos que nos enseña la Biblia? Físico y espiritual. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, listo. ¿Por medio de quién se realiza Dios la obra del nacimiento? Del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto al pecado, ¿sí? ¿Qué es el pecado? Una infracción a la ley de Dios. ¿Listo? Cuando cometemos un pecado, ¿contra quién crees que pecamos? ¿Contra quién? Dios y otros. ¿Listo? Mire, o sea, es A y B. ¿Sí o no? Siempre podemos pecar contra Dios o contra el prójimo. O los dos, ¿no? El pecado inició con la desobediencia de Adán y Eva. El pecado siempre va a traer una consecuencia negativa. ¿Listo? ¿Qué consecuencias trae el pecado? Ajá. Entonces son, ojo, separación de Dios, esclavitud, muerte espiritual, condenación y enfermedad. Esa era la B. ¿Listo? ¿Qué cosas puedo hacer ante el pecado? Reconocer, pedir perdón y apartarme. ¿Listo? Entonces, ese era el examen. ¿Cómo les pareció? A ver, los que están en línea, ¿cómo les pareció? ¿Ah? ¿La vieron dura? ¿Cómo? ¿Cómo? No. No. Ya. Ya, es que por eso tienen 10, que contamos 10 minutos y cerramos la plataforma y ya no pueden. Ay, venga que lo voy a volver a hacer, ya no le sale. Ya no le sale. Listo. Ese es el chiste. Bueno, a la próxima, ¿no? Ya está el examen 2. Eso ya está listo. Bueno, en el nombre de Jesús. Hoy vamos para la elección. Por eso les dejo la grabación para que la escuchen y la escuchen. Ahorita les miro. Sí les llegó. Lo que pasa es que no miramos. Pero ahí está. Entonces hoy vamos a ver el mejor regalo. Amén. Padre amado, gracias porque tú eres bueno, fiel, maravilloso. Gracias porque tú nos sustentas, tú nos fortaleces. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, compartir. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos, oh Dios, aprovechar el tiempo, podamos aprender, podamos conocer, que cada día, Señor amado, podamos honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar entonces, vamos a reforzar algo sobre la salvación, ¿sí?
y vamos a aprender un poco más que la salvación por gracia. Amén. Por eso se llama el mejor regalo. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor regalo? La salvación por gracia. Y me dice Efesios capítulo 2 verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Aquí el Señor Jesús, por su muerte expiatoria, ¿sí?, compró la salvación. Amén. Él la compró, ¿sí? Dice, aquí Él la compró a precio de sangre, ¿sí? Ya que nosotros, el ser humano, se hallaba en ¿qué? Delitos y pecados. Y por estar en delitos y pecados, ¿qué consecuencia teníamos? La muerte eterna. ¿Listo? La separación de Dios. Así que muertos, un muerto no puede hacer nada por sí mismo, ¿o sí? ¿Cierto que ellos no se entierran? No, los que quedan vivos son los que lo entierran. Espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente no podemos salvarnos, no podemos hacer un acto de salvación, no podemos hacer un plan de salvación, porque el ser humano no tiene la capacidad, ¿sí? Así que entonces, como el hombre no tiene esa capacidad de planear la salvación ni ejecutarla, solamente tenemos una opción. Escuchen, solo el hombre, el ser humano, no tiene la capacidad de planear ni ejecutar salvación, pero sí tiene otra opción, y es aceptarla, no más. O sea que como ser humanos solo tenemos una opción: aceptar ¿qué? La salvación que Cristo nos ofrece. Por eso la salvación la podríamos decir humanamente, la podríamos como en caricatura, podemos decir que la salvación es ese salvavidas que Jesús lanza, que es Jesús mismo, que Dios nos dio, ¿sí? Él es ese salvavidas, ¿sí? Entonces, por eso cuando un día nos presentemos a Cristo delante de Dios, no podemos decir, no, pues es que yo no tuve oportunidad, ¿sí? Y el Señor te le va a responder, ¿y cuántos salvavidas yo le envié? Yo le envié a fulanito, a sutanito, a perencejito, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, su vecino, su familiar, el internet, los canales de televisión, la iglesia que estaba a la vuelta de la esquina, la iglesia que le quedaba al frente, o la iglesia que le quedaba a 3 metros, aquí a 1 kilómetro, ¿sí? Y eso que ellos que iban y pasaban repartiendo tratados, todo eso son ¿qué? Salvavidas, ¿sí? Jesús es el salvavidas que el Padre envió para rescatarnos de no ¿qué? Ahogarnos, de no morir, ¿sí ve? Por eso entonces la palabra salvación la podríamos definir como librar de un peligro. ¿Listo? ¿Qué es salvación? Librar de un peligro. ¿Listo? Además, espiritualmente me está librando de la muerte espiritual, ¿sí? Del dominio del pecado, ¿sí? Me está librando ¿de qué? De la muerte, ¿sí? Y del dominio del pecado. De eso me está librando ¿quién? Dios, ¿sí? De eso me está librando Dios, de morir eternamente. Hechos 4:11 nos dice y 12: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que la palabra aquí clave es, ¿sí?, de que en ningún otro hay ¿qué? Salvación. ¿Solo en quién? En Cristo. No más, solo en Cristo. Por eso aquí el único que nos puede salvar es Cristo mismo. No hay otro salvavidas, solo Cristo.
¿Listo? Así que, ¿qué es salvación? Es librar de la muerte y del dominio del pecado y librarme de un peligro. ¿Cuál peligro íbamos nosotros? La muerte eterna, el infierno. Cristo nos libró de allá. Amén. Ahora, ya vimos entonces que Cristo es la salvación. Ahora, es por gracia. ¿Listo? ¿Qué es gracia? Favor que uno hace sin estar obligado. ¿Sí? O sea que, ¿qué es la gracia? Es un favor. Es un favor que Dios me está haciendo sin estar obligado. ¿Listo? ¿Dios estaba obligado en salvarnos? No. Él quiso hacernos un favor. Ahora, ¿un favor se cobra? No, por eso se llama favor. Un favor es gratis. O sea que la gracia es la generosidad de Dios hacia nosotros, que somos rebeldes, pecadores. Eso dice Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Sí? Aquí cualquiera tiene la oportunidad de ser ¿qué? Salvo, por muy rebelde, grosero, pecador. Por eso nosotros no tenemos autoridad ni autorización, digamos, para juzgar a alguien. No, es que ese no lo merece. No, porque como la salvación nosotros no es la iglesia, no es una persona, no es un ministro, no es un pastor, no es un líder, es Cristo. Y Cristo lo quiere hacer, ¿sí? Gratis. Por eso la palabra gracia se desprende gratis, ¿cierto? O sea que algo que no se cobra, ¿cierto? Así que entonces cuando hablamos del mejor regalo, ya sabemos que ese regalo es el regalo de la salvación y es gratis. Amén. Ahora, ¿qué motivó Dios a salvarnos? ¿Ah? Sencillamente, eso es, ese es lo que tenemos que tener claro, por su infinito amor. Amén. Así que ese infinito amor es lo que Dios motivó a salvarnos. Él pudo haber dicho, no, ya pecaron, ya se separaron de mí, pues ya, pues ¿qué más hacemos? Y Dios pudo haberse metido con otro planeta en otra galaxia y haber creado otra vez al hombre. ¿Qué le impide a Dios? ¿Cierto que nada? Dios hubiera dicho, bueno, la tierra, bueno, esperemos que ellos mismos se destruyan algún día, por allá en el año 30.000 que se destruyan ellos solos. Pero, y me voy a ir a hacer otra humanidad, pero Dios no hizo eso, sino que en su infinito amor lo impulsó. Digo, hagamos un plan para que ellos no se pierdan. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Ahora, entonces vemos que el amor de Dios es tan extenso que la mente humana no alcanza a entender el amor perfecto de Dios. Nunca lo vamos a alcanzar. Y a veces nosotros juzgamos y de pronto decimos, y ese como fue de malo y alcanzó a arrepentirse. Y a veces hasta tal vez pensamos que Dios fue injusto. Pero como Dios vino a salvar lo que se había perdido, ¿sí o no? Así que puede ser el más malo, pero si antes de morir reconoce sus pecados, se arrepiente, ¿sí? Y pues reconoce que Cristo es el que lo puede salvar y entrar al cielo, pues será salvo. Sí, solamente Dios es el que tiene el poder, el dominio, quién sí, quién no. Ahora,
pues la regla dice que Él amó a todo el mundo y no quiere que ninguno, de parte de Dios, eso es así, de Dios, ninguno perezca, ¿cierto? Así que a nosotros no nos interesa si se salva o no se salva, más bien preocupémonos de que nosotros sí nos salvemos, ¿listo? Y pues si los ve, y allá los vemos, pues gloria a Dios, ¿sí? Dios no es egoísta. Ahora, ¿qué otra cosa motivó Dios a salvarnos? Su abundante misericordia, su infinita misericordia. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Así que entonces, mire, no nos salvó por obras de justicia humana, ¿cierto? Sino por su misericordia. Eso me dice Tito, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Por eso vimos en la primera lección de que es por qué, que es por gracia, ¿sí? De que es algo espiritual por el Espíritu Santo, ¿listo? No hay una nota ahí rara, ¿no? Si de pronto no se escucha, por favor le timbran a mi esposa, listo, que ya está aquí. Bueno, 1 Pedro 1:3 nos dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿sí?, nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire, ¿por qué nos salva Dios? ¿Por qué nos salva Cristo? Dice, por su grande misericordia. Así que, hermanos, el amor de Dios y la misericordia del Señor son grandes. Amén. Por eso entonces Él tuvo compasión, sintió dolor por el perdido. Entonces, eso, como dice Filipenses, que ese sea el mismo sentir en nosotros. Amén. Así que nunca se nos olvide, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su Hijo, ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se nos olvide que motivó Dios a salvarnos, su amor y su misericordia. Amén. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿cuánto cuesta la salvación? Ya volvemos otra vez. Es gratis, es por gracia. Salmo 49, 6 y 8. Los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno, escuchen, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Mire, los que tienen dinero, esto pareciera, cuando el salmista escribió eso, como si ya hubiera sabido lo que iba a pasar por allá como en el siglo, no sé, creo que el siglo XIV, cuando nacieron las indulgencias. ¿Sí ve? Cuando dijo, cuando traigan la ofrenda, que cuando caiga la moneda del cofre, ¿sí?, esa alma sale del purgatorio y se va al cielo. O sea, ¿qué era lo que quería hacer la tradición en esa época? Comprar la salvación, ¿sí? Entonces, o sea, que por una ofrenda lo sacaba del infierno. Y aquí me dice el salmista: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. No, es que tenemos con qué. Pero la palabra dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea que la salvación por ningún lado se puede salvar, se puede comprar, ¿sí? Porque la redención de la vida, o sea, no hay un precio en el mundo, en la tierra, y ni siquiera en el universo que pueda pagar para sacarla a alguien del infierno. ¿Sí ve? Así que entonces, bendito Dios, la salvación definitivamente es gratis. Ahora, no fue
no es por nuestras obras piadosas que nos salvamos. Miren, no es por obras. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe, para que diga, es que vea, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe cuánto oré, ayuné, vigilé para estar acá en el cielo. No, todos los que lleguemos al cielo vamos a estar es por amor y misericordia. Amén. Así que todos necesitamos la gracia de Dios. Amén. Todos necesitamos ¿qué? La gracia de Dios, ¿sí? Cuando pecamos. Por eso de ahí que tenemos que estar ¿qué? Seguros de la salvación. Ya sabemos, la salvación es una obra exclusiva ¿de quién? De Dios, planeada y ejecutada por Cristo. Así que entonces, cuando una persona recibe voluntariamente a Cristo en su corazón, la palabra dice que allí es salvo. Recuerden Juan 1:12. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que entonces esto Dios lo estableció como el nuevo pacto. ¿Listo? O sea, Dios dijo, todo aquel que reciba a Cristo, a mi hijo, ese es salvo. Y el que camine conforme a la voluntad del Padre, o sea, será salvo, ¿sí? Así que esto es como un pacto matrimonial que Dios hizo con el hombre, como una promesa de matrimonio, digámoslo así más bien, ¿sí? Como una promesa de matrimonio. Si usted me permanece en amor, en obediencia, algún día estaremos en las bodas del Cordero, ¿sí ve? Por eso de ahí que entonces 1 Corintios 6:17 me dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así como Génesis 2:24 dice la palabra, todo aquel dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán en una sola carne. Mire, en el matrimonio Dios los une y se vuelven una sola carne. Ahora, eso es en el espíritu. Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, nos unimos en un mismo espíritu. Por eso ya nuestra vida ya no va a ser carnal, sino también espiritual. Por eso la palabra nos habla de que desde que cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, ¿sí? seremos salvos. ¿En cuanto a qué? O sea, en cuanto, por ejemplo, dice San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo de Dios. Así que para ser salvo necesito ¿qué? Creer. ¿Y qué pasa con el que no cree? Es condenado. ¿Pero Dios lo condena? No, de una manera u otra se condena a sí mismo, porque ya Dios ya estableció, digo, es que crea en mí. Y si no cree en mí, pues usted mismo se condena, usted mismo se quema solito, ¿sí ve? Entonces, porque el que no ha creído, bendito Dios. Ahora, el que oye la palabra y cree en la vida eterna, ese es salvo. San Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, no que vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Cuando creemos, pasamos ¿de qué? De muerte a vida, ¿sí? ¿Por qué? Hemos creído, ¿sí? Entonces, el que cree en mi palabra. Ahora, Dios nos ha dado vida eterna en Cristo. 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida.
El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. O sea, yo creo que más plastilina no puede haber. ¿Listo? Es muy sencillo. O es o no es. Creo o no creo. Obedezco o no obedezco. Pero no es sí y no. Simplemente es que creer para no condenarme. Creer a su palabra para tener vida eterna. Creer a su palabra, sí, y tendremos esa vida con el Señor siempre. Creer, sí, que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo. Amén. Ahora, eso es un contrato que no se rompe. Dios no rompe el contrato. Tengan en cuenta eso. Dios no rompe el contrato. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dijo el Señor, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Listo? Pero eso pasa cuando ¿qué? Hemos creído. Si hemos creído en Él y obedecemos, ¿nos podrán arrebatar de las manos de Dios? No. Así que nadie la arrebatará de la mano de Dios. Nos guiará más allá de la muerte. ¿Sí? Dice el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Recuerden, Salmo 23 también nos dice que Él nos guiará aún por caminos de muerte. Él nos guiará. Por eso no temamos. Por eso nosotros los cristianos no debemos temer a la muerte. ¿Por qué? Porque es que, como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo, pues el morir es ganancia. Pero si a un día me toca pasar por ese camino, pues Dios me va a guiar, ¿cierto? Ya sea para que vuelva a la tierra o ya sea para que me encuentre con Él en el cielo. Amén. Porque hay muchos que están en este camino de muerte, o sea, tenemos todavía amigos, vecinos o familia o personas que aún están en este camino de muerte, están en una UCI. Eso es camino de muerte, porque están como más allá que acá, ¿sí o no? Y están es como dándoles vida humanamente a la fuerza, ¿cierto? Entonces, o sea, ahí es donde solamente la voluntad de Dios y su gracia o los hace volver o se van con el Señor. Amén. Ahora, no se acordará más de nuestros pecados. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Así que entonces eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Qué ha prometido Dios con nosotros? Que si nosotros creemos, obedecemos, tenemos vida eterna. Si creemos en Cristo, tenemos esa vida. Amén. Y Él dice, si mientras estén conmigo, nadie los arrebatará, les guiaré aún más allá de la muerte y no me acordaré más de sus pecados. O sea que si Dios dijo, nos perdona, es porque nos perdona. Amén. Así de sencillo. Ahora, el peligro de perder la salvación. ¿Se puede perder la salvación? Pero no depende de Dios. ¿Depende de quién? De nosotros. ¿Cómo podemos perder la salvación? Sencillo, por descuido y abandono. Por descuido y abandono. Hebreos 2:1-3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Miren, por descuido. Dios, no, pues es que sí, soy cristiano y todo, pero este fin de semana aprovechémoslo a la rumba, ¿sí o no? ¿Y qué tal que en esa rumba el alcohol sea adulterado? O le dé un patatús. ¿Qué decir, hermano? La pregunta más bien se la pongo de esta manera. Está en el mundo y tiene un pie en la iglesia, pero lo tiene más allá.
Y si hubiese arrepentimiento, recuerden la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Dale la espalda al pecado para darle la cara a Dios. O sea, me doy la vuelta. O sea que si yo tengo un pie allá y tengo otro acá, no, no está dando la vuelta. No, está así. ¿Sí o no? O sea, entonces, como me dice Apocalipsis, será un tibio. Exactamente. Ajá. O sea, es un regalo, mire, volvemos otra vez, es un regalo muy preciado, ¿listo? Pero yo creo que si uno valora los regalos, ¿listo? Si uno valora ese regalo y, y, y digamos que este regalo no tiene precio, ¿sí? Yo no lo puedo estar tirándolo para el mundo y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. O sea, ahora, esto es personal. La salvación es que personal y como la cédula, intransferible. O sea, eso es mío. Dios me lo da a mí, como se lo da a cada uno. Y cada uno verá si lo cuida o no. Sí, ahí no hay sindicato de nada. No, aquí no es que yo soy el hijo del pastor. Sí, es que yo soy la esposa o el esposo del pastor. No, y es que yo soy el presbítero. No, es que yo soy el presidente de la misión. Pero si se descuida, lo pierde todo. ¿Sí o no? Lo pierde todo. Esto es como, o sea, solamente por descuido y abandono. ¿Sí ve? Ajá, dice Pablo, no sea que después de que sea heraldo para muchos, venga que a descuidar la mía. ¿Sí ve? Entonces, es eso. Por descuido y abandono se puede perder la salvación. Ahora, por falta de perseverancia, dice Mateo 10:12, y seréis aborrecidos, pero por causa de por causa de mi nombre, mas los que perseveren hasta el fin, ese será salvo. O sea que hay que perseverar y perseverar y perseverar. Mire, los que aborrecieron, es decir, aquí tal vez muchas veces nos van a señalar, criticar, murmurar y nos quieren hacer sacar del camino. Pero persevere usted, porque si usted se deja llevar por los demás, ellos le van a la salvación, lo van a librar. No. Ahora, este tercer punto está más tremendo. El apartarse de Dios y volver al pecado sin ningún arrepentimiento. O sea, se volvió al mundo. Dice 1 de Timoteo 5:15, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Hebreos 3:12, mira hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, ahí el escritor está diciendo, o sea, que esto no es de ahora. En toda la vida, en todo este tiempo, han habido personas que se han apartado. ¿Sí o no? Por eso de ahí que el peligro de perder la salvación es que depende de quién. Porque Dios ya firmó el contrato. ¿Sí ve? Dios ya firmó el contrato. Ahora nosotros los que tenemos que responder. ¿Sí ve? Somos nosotros. Ahora, el cuarto, pues este cuarto yo creo que es de lógica. Practicando el pecado voluntariamente. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vuelvo otra vez a lo que decía el hermano José. Es que está acá, pero una temporada acá y después vuelve allá. Pues eso es muy sencillo. Todavía practica el pecado. Y si practica el pecado, ¿es de quién? Sí, pero no quiere decir que no tenga derecho a la salvación. Así es.
qué hora se arrepintió? La condición es confesar nuestros pecados y apartarnos. Arrepentirnos. Arrepentirnos es que ya no quiero esa mala vida. Ahora, hay casos en donde están en lecho de cama, en lecho de muerte, perdón. ¿Sí? Están en la cama y están moribundos. Un hospital, en una casa. Pero se acuerda, un día me hablaron, mándeme a llamar a fulanito, que un día me presentó a Cristo. Y yo presiento que me voy a morir, voy a arreglar las cosas con Dios. Bendito Dios. Tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque es que en la salvación es de conciencia. ¿Y cómo es? Entonces, si tengo conciencia, yo creo. Si yo creo, confieso. Si yo confieso, Cristo me salva. ¿Listo? Por eso, mientras haya vida, hermano Juan. Ajá. Así es. ¿Cuánto? 60. Jesús bendito. Bendito sea Dios. Ayer cumplí un año. Bendito Dios. A los que están en línea, el papá del hermano Juan, 60 años sin casarse. Sí. Pero como sabía de una manera u otra que iba a partir, se casó y 8 días después se fue con el Señor. Entonces, eso es arrepentimiento. O sea, ¿cortó con qué? ¿Con qué pecado? Con el adulterio. Listo. Fornicación. Fornicación, que son los solteros. ¿Sí? Entonces, es eso. Mire, cortó, se arrepintió, listo. O sea, ya Dios, no, ya, yo sé, tengo que arreglar las cosas con Dios. Y las arregló. ¿Sí ve? Entonces, esa es la paz y la tranquilidad. Mire que Dios, o sea, Dios da oportunidad, pero es uno como ser humano entender. Eh, eh, ¿Qué pasó? Ah, ya. Entonces, hay que entender, por eso esto es de conciencia. De conciencia. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús. ¿Todo bien? Espere, yo miro allí. Ya tengo mi celular como medio loco. Bendito Dios. Entonces, mire que esto es de conciencia. ¿Listo? Lo importante es que dale la vuelta al pecado, dale la espalda al pecado para acercarme a Dios. Es eso. Eso no, yo creo que no tiene mucha ciencia, ¿cierto? Entonces, podemos perderla, sí, mire, por descuido, por falta de perseverancia, por apartarse, por practicar el pecado.
Pero, listo, nosotros no hacemos esas cosas, ¿cierto que no? Nosotros no hacemos eso. Nosotros estamos caminando y nos tratamos de cuidar cada día. Pero todavía de una manera u otra, mientras estemos en la tierra, hay naturaleza pecaminosa. O sea que, como les decía hace 15 días, pecamos aún por qué, palabras, pensamientos, por hacer un acto o por omisión, ¿cierto? ¿Qué hacer ante entonces cuando pecamos? Oiga, escuchen, parecido como quien va a recibir a Cristo, pero como ya lo recibimos, entonces ¿qué tengo que hacer? Ir al abogado. Tengo que ir a un abogado. Así que 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Hijo mismo, el justo. Así que si pecamos, ¿qué hacemos? Vamos a Jesucristo el abogado. ¿Listo? 2, le pedimos que nos perdone y nos limpie. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 3, apartarnos del pecado. ¿Listo? Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no será prosperado, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Listo? Mire, eso es cuando pecamos contra Dios. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando ofendemos a alguien, recordemos que hay dos maneras de pecar: contra Dios y contra el prójimo. Si yo peco contra Dios, pues ya sé, voy al abogado, pido perdón y me aparto. Pero si yo peco ofendo a un semejante, a una persona, ¿qué debo de hacer? Pedirle perdón. Es eso, pedirle perdón. Vea, yo reconozco que sí le ofendí tal cosa, esto y lo otro, le pido que me perdone. Por eso Santiago 5:16, eso es lo que dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis ¿qué? Sanados. Pero ese sanados es del corazón. ¿Listo? La oración eficaz del justo puede mucho. Así que entonces esto es lo que es acerca este tema acerca de la salvación, del regalo, mejor regalo, la salvación por gracia. Tengan en cuenta, ¿sí?, ¿qué es salvación? ¿Qué es gracia? ¿Qué nos motiva? ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Listo? Ya les dije. ¿Listo? Así que, mis amados, ¿quién planeó la salvación? Dios. ¿Quién la ejecutó? Cristo. Ahora lo que Cristo hizo por nosotros se asemeja a un contrato de matrimonio o ¿listo? Así que entonces, en el nombre de Jesús, ¿cuánto vale la salvación? Nada. ¿Es gratis? Nada. Así que gloria a Dios. Si todavía hay dudas que necesito recibir a Cristo, pues yo creo que es el momento, ¿sí o no? En el nombre de Jesús. Oremos un minutico y démosle gracias por ese regalo que nos ha dado. Gracias porque si nosotros sin merecerlo, ¿sí o no? Sin merecerlo, pero Él nos dio ese regalo. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, por darnos vida, por darnos salvación, por salvarnos del peligro de la muerte eterna, por librarnos, oh Dios. Y gracias, Señor, porque lo haces solo por amor, solo por misericordia. Solo, Señor amado, lo has hecho, Señor amado, porque tú nos amas y aún entregaste a tu propio Hijo a morir por nosotros. Gracias, oh Dios, por lo que has hecho. Y estaremos siempre agradecidos, oh Dios amado. Ayúdanos a que cada día podamos permanecer firmes, a que cada día, oh Dios de la gloria, podamos, Señor, perseverar, oh Dios amado, y no apartarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos, Señor, permanecer firmes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos estiramos 2 minuticos.
En el nombre de Jesús ahí si quieren y seguimos con el siguiente tema. Ahí estirémonos, el que están allá también, párese, estírese en el nombre de Jesús. Ya nos estiramos. Bueno, este siguiente tema es muy sencillo, muy importante y muy práctico. ¿Listo? Solamente es de vivirlo. Sí. Este se llama Habla con Dios. Habla con Dios todos los días. O sea que este tema es vamos a hablar acerca de la oración. Son algunos consejos para establecer el hábito de la oración. ¿Listo? Y pues hay un texto muy largo acerca de la oración. Y está en 1 Tesalonicenses 5:17. Si lo puede, lo escribe de una vez. Orad sin cesar. ¿Listo? ¿Ya se lo aprendió? Es más largo el texto, la cita que el mismo texto, ¿sí o no? 1 Tesalonicenses 5:17. Yo creo que esto cae en el examen, ese texto. ¿Listo? Así que entonces, acerca de la oración, Señor nos ayude cada día a que no descuidemos y podamos mejorar esa área. Pero se dice que una iglesia no es más grande que su vida de oración. Por eso es más fácil de pronto hacer tantas actividades, pero aún el tiempo de oración a veces a veces nos cuesta, ¿sí o no? A veces es duro, pero la oración es el donde va el poder de Dios, ¿sí o no? Entonces se dice que el hermano cayó en pecado, pero no se dice que ya había dejado de orar. ¿Sí o no? Así que necesitamos, como hijos de Dios, como cristianos, tener la necesidad de orar más, ¿sí? Y esa necesidad, que el Espíritu Santo cada día esté en nosotros y nos coloque ese fuego de querer orar. ¿Listo? Así que entonces, cuando hablamos de orar, orar es hablar con Dios como se habla con un amigo. Amén. ¿Cómo se habla con quién? Con un amigo. Así que vamos a ver algunos beneficios acerca de la oración. 1.
nos fortalece para resistir la tentación. San Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces, es Mateo 26:41. ¿Ustedes creen que eso era hace 2000 años o también hoy? ¿Ah? Para que no entréis en tentación, ¿sí o no? El espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es, cierto que a veces nos cuesta, a veces es duro, pero ahí es donde tenemos que perseverar, ¿cierto? Así que hay un pensamiento que dice: la oración nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de Dios. ¿Ah? ¿Qué será primero? Sí. Por una parte, el pecado nos aleja de Dios, ¿cierto? Pero también el pecado, la oración nos aleja del pecado. Así que no nos queremos alejar de Dios, alejémonos del pecado. ¿Cómo? A través de la oración. Así que cuando nos fortalecemos espiritualmente, cuando venga la tentación, ahí es donde vamos a poder vencer, a través de la oración. Amén. Y la oración es una herramienta que Dios nos da para que si viene la tentación, pues oremos, aunque también hay que huir muchas veces. Claro, la oración. ¿A quién vamos más? ¿A quién vamos a acudir? A Dios, a través de la oración, ¿sí? Pero otro de pronto sale corriendo, u otro de pronto empieza a decir cosas feas. Pero cuando creemos que Cristo, que Dios está con nosotros, pues usamos la oración, que es el que nos libra de todo mal, de todo peligro, de toda obra del enemigo. Ahora, nos ayuda a tener buen testimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Dice San Juan 15:4: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso entonces tenemos que estar en ¿qué? Constante comunicación con Dios. Es decir, ¿cómo vamos a tener buen testimonio? Pues si tenemos buena comunicación con Dios, voy a dar buen testimonio, voy a dar buen fruto, ¿cierto? Así que cualquier área, si nosotros queremos dar buen testimonio, pues tengo que tener buena comunión con Dios a través de la oración. Nos ayuda a vencer la preocupación y la ansiedad. Ese es uno de los problemas hoy en día, ¿sí o no? Que a veces nos aquejan las preocupaciones, la ansiedad, ¿cierto? Por tantas cosas que nos pueden acontecer, por la enfermedad, por los problemas económicos, familiares, sociales, lo que sea, y a veces podemos tener tanta preocupación que nos sale dándose un infarto o desespero, ¿sí? ¿Y cuántos recurren al suicidio, a las drogas, al alcohol, a un vicio? ¿Sí? Ustedes sabían que, o sea, el alcohol simplemente es saciar una ansiedad, un desespero. Eso es lo que hace el alcohol, ¿sí? Y después pasa y ¿qué? Vuelve otra vez y vuelve otra vez, y eso es un círculo vicioso. El cigarrillo, ¿qué hace la nicotina? Saciar una ansiedad, ¿sí? Usted ha visto a las personas preocupadas y eso es uno tras otro, angustiadas en las drogas, y esos son desesperados, y lo único que dicen: no, es que esto es lo único que me quita los nervios, un tinto y un cigarrillo. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué nos quita la ansiedad y la preocupación? La oración. Filipenses 4:6-7: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa sobre todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Así que cuando tengamos preocupaciones, ansiedad, una situación difícil, ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a Dios y expongámoslo en oración. ¿Y Él nos va a llenar de qué? De paz, de gozo, ¿sí? Por eso aún en medio de dificultades podemos tener esa paz. Podemos tener esa tranquilidad. Ahora, nos permite también recibir respuesta a las peticiones, ¿sí o no? San Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, ¿qué nos enseña la palabra? Que cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos va guiados por el Espíritu, ojo, guiados por el Espíritu, vamos a obtener lo que estamos pidiendo. Ojo, ojo, en el Espíritu, porque hay muchos que pueden pedir cosas y son cosas absurdas, ¿sí o no? Por ahí han habido cosas. ¿Y dónde lo va a poner? ¿Sí o no? ¿Dónde lo va a estacionar? O sea, no tiene lógica. ¿Ah? O sea, ya cosas ya son demasiado, ¿cierto? Como hay cosas también más dramáticas. Les pongo una, que una mujer estaba orando para que se muriera la esposa del que estaba enamorada. O sea, ella se enamoró de un hermano y ella empezó a orar, Señor, llévatela para yo casarme con fulanito. ¿Sí o no? Entonces, esas son oraciones que no son guiadas por el Espíritu, son por la carne. Sí, por eso dice la oración eficaz del justo puede mucho, del justo, de alguien que está aquí en comunión con Dios. Por eso es necesario aprender que la oración es poderosa y puede lograrse cualquier cosa, por imposible que sea, pero guiados por el Espíritu. Amén. Dios sí responde, pero responde cosas que sí son verdaderamente necesarias. Amén. Ahora nos llena del poder de Dios. Hechos 9:40 al 42. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, lo levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. El apóstol Pedro, entonces vemos aquí que Pedro, ¿qué? Oró, y esa niña se levantó. Amén. Así que pues, si es la voluntad de Dios, Dios nos podrá usar en milagros, señales, prodigios, maravillas, conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Amén. Entonces, cuántas cosas, y a veces podemos ver cuántas cosas Dios nos ha librado, ¿cierto? O sea, pues Dios me ha sanado también de tantas cosas, de migraña, problemas de mis pulmones, problemas en mis huesos, problemas de, bueno, a veces que a uno le dan en la vida, ¿sí? Pero Dios las desapareció. ¿Listo? O sea, médicamente, supuestamente, yo no podía estar por acá, supuestamente, pero Dios me dio vida, ¿sí ve? Entonces, mire, son milagros. ¿Y cómo pasó eso? Pues por orando, clamando, intercediendo, oración de muchos, ¿sí? Entonces, bendito Dios. Así que cuando oramos tenemos beneficios, fortaleza, ayuda para buen testimonio, nos quita la preocupación y la ansiedad, Dios nos responderá, recibiremos poder. Amén. Ahora, la oración, también de pronto hay algunas instrucciones prácticas, ¿sí? Para que podamos tener una oración efectiva. Por ejemplo, una de esas instrucciones de oración es que hagámoslo con sinceridad delante de Dios. ¿Ya? Hagámoslo con sinceridad delante de Dios, como con un amigo, ¿sí? De pronto hemos tenido buenos amigos, ¿cierto? ¿Usted cuánto le dedica a hablar con ese amigo?
¿Sí o no? Tal vez 1 hora, 2 horas, 3 horas. Bendito Dios. Ahora, Dios es nuestro mejor amigo. Dios es nuestro amigo. ¿Sí? Mateo 6, 7 al 8 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Hermanos, cuando oremos, o sea, a veces no es necesario usar palabras tan religiosas, ¿cierto? Sino como hablando con un amigo. Dios es nuestro amigo y Él quiere, o sea, es un amigo especial. Nos acercamos a Él con respeto, ¿cierto? Pero tampoco Dios necesita que omnipotente Dios, santísimo Dios de la gloria, y a veces esa es más la palabrería que verdaderamente: Padre, me acerco a ti, reconozco que hoy he tenido un mal día, me porté mal, hice esto, lo otro, ayúdame a cambiar, perdóname. ¿Sí me entienden? O sea, que podamos acercarnos a Dios, no, o sea, y no quiero, estoy diciendo que que quitemos la palabra altísimo, omnipotente, no, esas palabras se usan también, pero a veces usamos palabras tan repetitivo, altísimo Señor, Dios glorioso, altísimo Señor, Dios glorioso, ¿pero qué? ¿Pero qué está diciendo? Y no pasa de altísimo Señor, Dios omnipotente, oh Dios de la gloria, y le repite el mismo Padre nuestro, y le repite la misma oración, y le repite. Pero ¿qué necesitas? Y Dios le está diciendo: sí, yo lo escucho. ¿Qué necesitas? Sí, pero entonces se vuelve ¿qué? Una oración religiosa. Y de pronto no estamos: Señor, sí, necesitamos esto o lo otro, perdónanos, ayúdanos, hoy fue un día difícil, esto, lo otro. Aún expresarle a Dios con sinceridad cómo nos sentimos. Señor, hoy me siento tan triste, molesto, hoy me siento decepcionado, frustrado, oh Dios, hoy me siento terrible. Y si usted siente llorar, llore, pero está expresando, está hablando con Dios. Oiga, hermanos, ¿para qué le voy a esconder a Dios cómo me siento si Él sabe cómo me siento? Por eso aún me dice, o sea, por eso aún me dice, antes de que usted pida, Dios ya sabe que usted tiene necesidad. Pero ¿por qué me acerco a Dios en oración? Porque estoy reconociendo de que Él es Dios y que yo lo necesito. Por eso oro, porque yo lo necesito, ¿sí? Pero con esa misma sinceridad debo de respetar a Dios, porque Él es Dios, ¿no? Él es mi creador, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos a Dios con confianza, Él se va a alegrar. Aún Hebreos me dice: acercaos pues a Dios confiadamente. Acercaos pues a Dios confiadamente, ¿sí? O sea, con esa confianza. Así como cuando, o yo no sé, los hijos a usted le vienen y le dicen: oh papá querido, amoroso, aquí vengo delante de ti, necesito 2,000 para el algo. ¿Cierto que no? No, uno va y le dice: papi, ¿cómo está? Tal cosa, beso, pa, necesito 2,000 para tal cosa. Cierto, pa, tiene 2,000 para el algo. Cierto. Entonces, igual, pero, o sea, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él, o sea, confía con tranquilidad, pero tampoco como que Dios es un monstruo y bueno, y si yo no tal, no, sino que nos podemos acercar a Él con un corazón sincero. Amén. Ahora, que también podamos, hay oraciones cortas, oraciones medianas y oraciones largas. Lo importante es que podamos dedicar un tiempo. 10 minutos será, 15 minutos, 20, media hora, 1 hora, 2 horas, lo felicito. Pero lo importante es qué tan productivo es ese tiempo. Porque hay unos que oran 2 horas, pero se la pasan: Padre Santo, gracias Señor. Y bueno, pero ahora hay tiempos de adoración. ¿Listo? A usted dedicó a orar en adoración a Dios, lo felicito.
gloria al Señor, ¿sí? Pero si yo tengo una necesidad, Dios dice, pide y yo le voy a dar, pero no le pido, ay, es que Dios no me responde. ¿Y cómo le está diciendo? No, pues es que yo no le digo, pues es que dígale, hable, ¿cierto? Entonces es eso, aún, o sea, dedicar también un tiempo de oración. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo el edicto que había firmado, entró a su casa y, abiertas las puertas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacer antes. O sea que Daniel tenía la costumbre de que Daniel usaba 3 veces al día. Muy bien, Daniel podía hacer eso. De pronto podemos hacerlo 2, por la mañana y por la noche, tal vez 1 vez al día, no sé. Lo importante es que lo que estamos haciendo lo hagamos ¿qué? Bien, a conciencia, que yo estoy hablando al Dios Todopoderoso, que aparte de un corazón sincero, pues también le estoy dedicando un tiempo a Dios, ¿cierto? A veces por las muchas ocupaciones estamos en un tiempo bastante agitado, entonces, pero más sin embargo, yo creo que estamos continuamente orando, ¿sí o no? Entonces, a veces sacamos un tiempo, eso se llama un tiempo especial, pero continuamente estamos orando en el día. O sea, nuestra vida es, o sea, la vida de oración es una vida continua. Yo me imagino que cuando estamos trabajando, haciéndola o haciendo algún deber, se me puede venir algo. Ay, Padre, gracias, Señor amado. Y mientras estoy haciendo tal vez oficio, ¿cierto? Gracias, Señor, por esta oportunidad. Padre, ahora que me acuerdo, ¿sí? Ayuda a fulanito de tal, ayuda a sutanito. Señor, mira esta necesidad, te la presento. Ay, sí, Padre, tal cosa. Como hay tiempos que también, pues uno se sienta, se arrodilla, o de pie, o caminando, también entonces, ¿qué? También está sacando un tiempo. Lo importante es que, ¿qué? Que podamos tener también aún esa privacidad, ¿cierto? Podamos hablar con Dios. Lo importante es, pues si podemos tener una misma hora, pues maravilloso, eso sería una disciplina, ¿cierto? Y pues es como, digamos, la mente también se va como diseñando, de aquí a tal hora tengo la necesidad de hablar con Dios. Entonces, eso también nos puede ayudar cuando nosotros tenemos una disciplina. Amén. Orar por los alimentos, ¿cierto? ¿Oramos por los alimentos o eso es para dentro de una? ¿Cierto? Dándole gracias. O sea, hay tiempos de oración específicos, hay tiempos de oración especial, hay tiempos tiempos de oración mientras estoy haciendo algo, ¿cierto? O mientras hago una fila larga, mientras voy en el bus, estamos orando, ¿cierto? O sea, eso es algo continuo. Pero dedicar un tiempo también, diario, ¿listo? Escoge tal vez un lugar privado. Mateo me dice, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. O sea, poder también destinar un lugar. Ahora, a veces también es difícil. De pronto de pronto no hay bastantes habitaciones, o se comparte, o algo, pero lo importante es que puedas sacar un lugar. Hay muchos que tienen el parque al frente, se van para el parque, ¿sí o no? No pueden hacerlo en la habitación, pues se van para el parque y allá están orando, ¿cierto? Se van para cierto lugar, se van para un montecito, bueno, no sé, pero lo importante es que sí, que pueda haber como un lugar, ¿cierto? De pronto, sí, un lugar donde pues no sea de pronto interrumpido. Y aun cuando vamos a este lugar privado, dejemos el celular o al menos lo pongamos en avión y no tengamos la tentación. Y estamos orando y suena el celular, ¿sí o no? Entonces de pronto también hoy en día esta tecnología nos puede distraer, ¿sí o no?
bueno, escoger un lugar específico, Lucas 22:39, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, pero cuando llegó a aquel lugar dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces vemos acá un lugar privado y un lugar específico, parecido, pero son dos cosas, porque puede ser un lugar privado, pero no de un lugar específico. Aquí Jesús dice, aquí dicen de Jesús, de que Jesús dice como solía al monte de los olivos. Todo lo que les decía ahorita, hay unos que no pueden de pronto cierto lugar, pero tienen el parque al frente y no tienen peligro, ¿cierto? No tienen peligro, y entonces se van para ese lugar a orar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que lo podamos ¿qué? Hacer, ¿cierto? Y tener la disciplina. Y por último, elaborar una lista. ¿Una lista de qué? De peticiones. Sí, ya le digo. Lucas 22:39 al 40. Sí, de pronto cuando no se está acostumbrado a orar, ¿cómo se puede empezar a hacer? Hacer como un programa de oración. ¿Sí? Entonces, de ahí que tenemos que tener esa disciplina, porque a veces a veces pedimos y al otro día no pedimos, y a los 8 días nos volvemos a acordar, ay, verdad que yo estaba orando por esto, ¿cierto? Entonces de pronto como cuando tenemos esa lista, podemos tener un poquito más de disciplina. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces un día un día puedo pedir algo de color blanco. Dios, no, Señor, y después a los 8 días, Señor, rojo, y después vuelve y lo cambio de color. Entonces Dios de una manera u otra dice, bueno, al fin ¿qué? ¿Blanco, rojo o azul? ¿Cierto? Y ser muy específico. Yo creo que con Dios, aparte de ser sinceros, debemos de ser muy específicos. Por eso la lista de peticiones. En esa lista de peticiones, bueno, hay prioridades y hay cosas por la voluntad del Señor. Pero Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y a veces tenemos oportunidad de pedir, pero lo hacemos mal, ¿sí? Porque o pedimos en la carne, o pedimos a conveniencia, o pedimos y ni sabemos qué es lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Entonces, yo a veces revolvemos las cosas y estoy pidiendo y resulto reprendiendo. Y estoy reprendiendo y resulto en otra cosa, ¿cierto? Entonces, de ahí que tener un orden también en la oración, ¿cierto? Pues cuando entramos a orar, pues debemos de orar primero la santificación, ¿cierto? Limpiarnos para entrar a la presencia de Dios, santificarnos, limpiarnos, pero al mismo tiempo debemos de presentarnos, adorarlo, tiempos, o sea, 10 minutos de adoración, listo. Bueno, de pronto hay que reprenda, pero reprenda con orden, ¿sí? ¿Por qué va a reprender? ¿En qué va a reprender? ¿Qué va a cancelar? ¿Sí? Y después, yo creo que lo último es la petición, Señor, gracias por este tiempo, y Señor, y presento esto delante de ti. Y cuando Dios ya conteste, sencillamente ¿qué? Lo saco de la lista y Dios ya contestó. Por eso también es bueno que cuando pedimos oración, cuando Dios nos conteste, a los que están orando también le digamos, ya no ore más, que Dios hizo un milagro, Dios ya respondió, ¿sí o no? Entonces tener como esa organización, ¿sí? Hay otros que
reprenden y sacan demonios aún de pronto hasta donde no hay, ¿sí? Pero no adoran a Dios, y más se la pasan es hablando más del diablo que de Dios. Entonces yo creo que también hay que tener un balance, ¿no? Ahora, hay unos que tienen esa, yo no sé, capacidad de interceder, de, bueno, no sé cómo llamar esto, sí, como que pueden, por eso hay que tener un equilibrio. Sí hay que reprender, pero hay que reprender con equilibrio, porque yo también pienso y creo que donde está la presencia de Dios, pues las tinieblas tienen que huir. ¿Sí o no? Es eso, ¿sí o no? Donde está la presencia de Dios, el diablo tiene que huir. Exactamente, porque primero traigo el reino. Si miramos el Padre Nuestro, listo. Ahora, habrán momentos que hay que pelear como lo hizo Daniel, ¿cierto? Mas sin embargo, o sea, cancelar toda oposición y toda obra del diablo. O sea, Pablo también dice, no ignoréis las maquinaciones. Pero también yo creo que Dios es mucho más poderoso y creemos, Señor, obra, pon tu mano poderosa, por tu palabra, creemos que eso es cancelado, es anulado, toda obra del enemigo, ¿sí? Pero a veces nos quedamos, diablo mentiroso, fuera, y el diablo no está ahí, porque él no es omnipresente. A veces ni siquiera está. ¿Que hay influencias? Hay influencias. Pero si yo me concentro más en la presencia de Dios, voy a sentir más, Dios va a sentir más el respaldo de Dios, porque es el que me está guardando. O sea, todo debe tener un equilibrio. Ahora, en estos tiempos modernos, ya hacemos oraciones en línea. Nos conectamos por Meet, por Zoom. Listo. A veces, ¿cierto? Nuestros cuartos de guerra, hay unos que están aquí presencial, qué bueno, pero hay otros que por distancia o por ciertas situaciones no pueden venir, pero se conectan por Meet. Pero si estamos haciendo una oración sincera, me estoy relacionando con Dios y hay un orden, hermanos, estamos todos en un mismo espíritu. Recordemos que todo esto es más espiritual que físico. ¿Ustedes creen que Pablo o aún el mismo Jesús, si estuviera en estos tiempos, no usarían estos medios para orar? Claro. ¿Cómo el diablo sí los usa para cosas perversas? ¿Cómo no lo vamos a usar para predicar, para enseñar, ¿cierto? Para orar. Entonces, en el nombre de Jesús. Entonces, mantener este tiempos de oración. Amén. Martín Lutero decía, si comienzo el día sin haber orado, no habré comenzado bien el día y estaré expuesto al enemigo. Y él mismo decía, cuando estoy muy ocupado, oro 2 horas al día. ¿Sí? Es decir, que cuando estamos, Señor nos ayude cada día más, pero debemos de estar como en esa comunión con Dios, comunión constante, en el nombre de Jesús, y si estamos en esa comunión, pues Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a seguir adelante, avanzando, creciendo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿alguna duda, sugerencia, queja o reclamo? Gloria a Dios, menos mal no se apagó de chiripa, como dicen. Bueno, mis amados, en el nombre de Jesús, dentro de 8 días, confiando en el Señor, evaluación de la lección 3 y 4, el regalo que es la salvación y la oración. Yo creo que esa evaluación está más botada que la de hoy, ¿sí o no? Porque son cosas prácticas, ¿sí? La evaluación
nos ayuda a reforzar el conocimiento. Eso es el propósito. Así que estén tranquilos, no me falten. ¿Listo? En el nombre de Jesús. De los que quedaron pendientes de evaluación para el próximo domingo, si vienen presencial, o si no, me dicen para abrirles la plataforma. ¿Listo? En el nombre de Jesús. Bueno, oremos, démosle gracias al Señor y que el Señor nos guíe cada día más. Padre amado, gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa, aprendiendo, conociendo, reforzando, poniendo, Señor amado, cada día dispuesto nuestro corazón para aprender más de ti, oh Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a conservar cada día el mejor regalo que es tu salvación. Que no lo dejemos, Señor, en cualquier lugar, sino que lo cuidemos tanto, 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 como si tuviéramos un lingote de oro en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, cada día a tener esa comunión contigo, oh Dios de la gloria. Que nuestra oración, que nuestra comunión contigo, nuestro hablar, cada día, Señor, sea sincero, sea de corazón a corazón, que sea en el Espíritu, Señor amado. Que nuestra oración, Señor amado, cada día podamos mejorarla, cada día podamos comunicarnos contigo. Que tu presencia, Señor, que Dios esté con nosotros cada vez más. Estamos seguros, Señor, que cuando nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros, oh Dios amado. Estamos seguros que cuando tocamos, tú nos abres. Cuando te llamamos, Señor, tú, oh Dios, estás dispuesto a escucharnos. Cuando, oh Dios de la gloria, oh Dios, venimos ante ti, oh Dios amado, tú siempre, oh Dios amado, estás atento a nuestras palabras. Aún tú has dicho, Señor amado, que aún antes de que salgan nuestras palabras de nuestra boca, tú ya la conoces toda, 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 Señor. Pero gracias, oh amado Dios, porque, oh Dios, si oramos, oh Dios, es porque creemos que tú nos escuchas, Señor amado. Es porque hemos creído en tu poder y en tu obra poderosa, oh Dios de la gloria. Gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, cada día a perseverar en todos estos ejercicios espirituales, cada día más, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Llévanos en paz y seguridad y que tu presencia esté con cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y otra cosita. La oración es un estilo de vida. Y como les decía ahorita, podemos estar en cualquier lugar. Mientras tanto estamos haciendo labores o haciendo una cosa o la otra, también podemos estar hablando con Dios, ¿cierto? Y en cualquier posición, ¿cierto? No podemos encapsular de que la oración tiene que ser de rodillas o de pie o levantando las manos. No, podemos hacerlo de cualquier manera. Lo importante es que cuando cada uno lo hace, estemos seguros de que Dios me está escuchando. Esa es la seguridad, porque usted puede orar de rodillas, pero si usted cree que Dios no le está escuchando, Dios no le está escuchando. Es por eso recordemos que aquí también es la fe, amén. Por eso dice el Señor en Hebreos que es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que Él existe, por lo cual crea de que Dios lo escucha, amén. Entonces, de en la cama, donde quiera que esté, lo importante es que si lo hacemos creyendo que Él me escucha, amén. Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones.